Caminar se considera una de las formas de movimiento más saludables del mundo. Casi todo el mundo lo hace, todos los días, y aún así, la mayoría de las personas cree algo que desde el punto de vista metabólico simplemente no es cierto, porque la verdad es más incómoda de lo que prometen los contadores de pasos y las aplicaciones de fitness. En los primeros minutos de un paseo, el cuerpo no quema grasa visceral, no la grasa que se encuentra profundamente en el abdomen, no la grasa que rodea el hígado, los intestinos y el corazón. El cuerpo decide con mucha precisión cuándo está dispuesto a liberar esta peligrosa reserva de energía, y esta decisión no tiene nada que ver con el número de pasos. Depende de las hormonas, de la insulina, del tiempo. La pregunta decisiva, por lo tanto, no es si caminar es saludable, sino a partir de qué momento el metabolismo realmente cambia de modo y comienza a atacar la grasa visceral. Precisamente este momento se desentraña ahora paso a paso. La grasa visceral no es una grasa común. No se encuentra visible bajo la piel, rodea los órganos internos como una segunda capa invisible y no se comporta de manera pasiva. Esta grasa produce sustancias mensajeras, favorece la inflamación e influye en todo el equilibrio hormonal. Precisamente por eso el cuerpo la maneja con extrema cautela. No considera la grasa visceral como un exceso de energía, sino como una reserva estratégica. Una reserva que, en la evolución, podía decidir entre la vida y la muerte. Cuando una persona comienza a caminar, el cuerpo no activa inmediatamente un modo de quema de grasa. Primero evalúa la situación. ¿Hay alimento disponible? ¿Hay peligro cerca? ¿Este movimiento es solo un estímulo breve o una señal real de escasez de energía? En los primeros minutos de un paseo, el metabolismo recurre a lo que está disponible más rápidamente. Glucosa en la sangre, glucógeno en el hígado y en los músculos. La insulina sigue activa, el nivel de azúcar en sangre es estable, el cuerpo se encuentra en modo de confort. Desde el punto de vista metabólico, esta fase no es entrenamiento sino preparación. Caminar actúa como un suave llamado de atención. La circulación se pone en marcha, la musculatura demanda energía, pero el metabolismo de las grasas permanece en gran medida cerrado. En estos primeros 10 minutos la grasa visceral no se toca, no por pereza sino por estrategia. El cuerpo espera. Quiere ver si este movimiento continúa, si va en serio. Solo cuando el caminar se prolonga, cuando el tiempo pasa y la insulina comienza a descender lentamente, algo empieza a cambiar. Y es exactamente aquí donde comienza el verdadero punto de inflexión. Después de aproximadamente 10 a 15 minutos de caminata constante, el metabolismo comienza a cambiar de forma silenciosa. Las células musculares siguen demandando energía, pero las reservas de azúcar de rápida disponibilidad se vuelven más escasas, ¿no? La insulina desciende lentamente. Al mismo tiempo, las hormonas del estrés aumentan de manera moderada. La adrenalina y la noradrenalina ya no actúan de forma alarmante, sino reguladora. Envían una señal clara a las células grasas. Se necesita energía. Sin embargo, el cuerpo sigue siendo cauteloso. No recurre de inmediato a la grasa visceral profunda. En su lugar, abre primero los depósitos más fácilmente accesibles, la grasa subcutánea se moviliza, los ácidos grasos libres pasan a la sangre y abastecen a la musculatura que trabaja. Para muchas personas, esta fase se siente paradójica. La respiración se vuelve más tranquila, la mente más clara, el paso más uniforme. El cuerpo parece funcionar de repente de manera más eficiente, pero desde el punto de vista metabólico, esta sigue siendo una fase de transición. La grasa visceral permanece protegida, está rodeada de receptores que solo reaccionan bajo determinadas condiciones hormonales. Mientras el cuerpo crea que pronto habrá alimento disponible, esta reserva permanece intacta. Solo cuando la caminata continúa, cuando el movimiento se mantiene constante y el nivel de insulina sigue descendiendo, el metabolismo comienza a plantearse una nueva pregunta. ¿Cuánto tiempo durará esta carga? ¿Y es lo suficientemente larga como para liberar reservas de energía más profundas? La respuesta a esta pregunta decide si la grasa visceral se quema o no. Después de aproximadamente 30 minutos de caminata continua, el equilibrio interno cambia de manera perceptible. No necesariamente en la percepción, muchas personas simplemente se sienten tranquilas y estables en este punto, sino a nivel hormonal. El nivel de insulina es ahora claramente más bajo que al inicio. El hígado reduce la liberación de glucosa, porque el cuerpo ha aprendido a funcionar con menos energía de rápida disponibilidad. En su lugar, la grasa pasa al primer plano como fuente principal de energía. Exactamente en este punto, el metabolismo comienza a acercarse con cautela a la grasa visceral, no de forma abrupta, no de manera agresiva, sino de manera controlada. Pequeñas cantidades se movilizan, se descomponen y se suministran a los músculos en actividad. Los estudios sobre el ejercicio aeróbico muestran que la grasa visceral es especialmente sensible al movimiento prolongado y constante, no a la intensidad, sino a la duración.
El cuerpo interpreta esta situación como un entorno seguro para liberar reservas más profundas. El pulso se mantiene moderado. Aún es posible conversar, la respiración es más profunda pero no agitada. Precisamente en este rango, el cuerpo no se siente amenazado y justamente por eso abre sus depósitos protegidos. Para el metabolismo, este momento es decisivo, porque aquí no solo se quema energía, sino que se revisa una antigua decisión biológica, ¿no? La grasa que una vez debía asegurar la supervivencia se convierte ahora en un riesgo y puede desaparecer lentamente, pero este proceso sigue siendo frágil. Un aumento repentino de la intensidad, el estrés o una nueva ingesta de alimentos pueden interrumpirlo de inmediato. La grasa visceral reacciona con sensibilidad, exige paciencia, y precisamente por eso fracasan muchas personas, no porque se muevan poco, sino porque se detienen demasiado pronto. Muchas personas creen en una ecuación simple: más velocidad equivale a más quema de grasa, pero aquí se encuentra uno de los mayores errores metabólicos. En cuanto la intensidad aumenta de forma significativa, el entorno hormonal vuelve a cambiar. El cuerpo pasa de la eficiencia a la alarma. El cortisol aumenta para proporcionar energía rápidamente. El nivel de azúcar en sangre se eleva, la insulina le sigue. Y precisamente esta hormona es la que bloquea con mayor fuerza la quema de grasa. Para la grasa visceral, el estrés es una señal de alto. La alta intensidad señala peligro, no escasez de energía. En este estado, el cuerpo protege sus reservas internas en lugar de liberarlas. Por eso, un paseo tranquilo y constante de 40 o 50 minutos puede ser metabólicamente más eficaz que una carrera corta y agotadora. No porque sea más duro, sino porque permite al cuerpo cambiar a un modo seguro. Esta lógica está profundamente anclada en la evolución humana. Durante miles de años, el movimiento significaba sobre todo una cosa: largas distancias en busca de alimento, con el estómago vacío y sin una amenaza inmediata. Precisamente en estas fases, el cuerpo aprendió a utilizar la grasa visceral como fuente de energía. El paseo moderno imita este escenario de forma sorprendentemente fiel. No hay huida, no hay lucha, solo movimiento constante, tiempo, paciencia, pero incluso este mecanismo no funciona automáticamente. La grasa visceral solo responde de manera fiable cuando se cumplen ciertas condiciones. Caminar es más eficaz cuando se realiza varias horas después de la última comida o en ayunas, cuando se practica con regularidad, no de forma esporádica, y cuando el sueño, el nivel de estrés y la recuperación permiten al cuerpo regular correctamente las hormonas. Sin estas condiciones, el efecto sigue siendo bajo. Se pueden dar miles de pasos sin que cambie nada en la zona abdominal, no porque el cuerpo falle, sino porque no recibe permiso. Al final, todo vuelve a la pregunta inicial: ¿a partir de cuándo quema realmente el cuerpo grasa visceral al caminar? La respuesta no es espectacular, pero sí clara. No de inmediato, no por la velocidad, sino después de aproximadamente 30 minutos de movimiento constante en un estado de insulina baja y sin estrés hormonal. La grasa visceral no desaparece por presión, desaparece por confianza. El cuerpo solo libera esta reserva cuando está seguro de que ya no la necesita. Sin embargo, por muy claro que sea este mecanismo, no se aplica a todas las personas en todas las situaciones. El metabolismo no es un interruptor que funcione igual para todos. Reacciona a enfermedades previas, a medicamentos, a particularidades hormonales y a la situación vital individual. Las personas con trastornos metabólicos graves, con antecedentes de trastornos alimentarios o en fases especiales de la vida como el embarazo, nunca deberían adoptar cambios en el comportamiento alimentario o de movimiento sin reflexión. Estos contenidos sirven para comprender procesos biológicos, no sustituyen el asesoramiento médico. Lo que sí se aplica a la mayoría de las personas es una constatación simple: la grasa visceral no desaparece por obligación, no por velocidad, no por agotamiento. Desaparece cuando el cuerpo entiende que está a salvo, que la energía es escasa pero disponible, que no existe una amenaza aguda y que el movimiento no significa estrés sino continuidad. Caminar, por lo tanto, no es una forma débil de movimiento, es un lenguaje que el metabolismo humano entiende desde hace decenas de miles de años. La verdadera pregunta, entonces, no es cuántos pasos se dan al día, sino si se le da al cuerpo el tiempo suficiente para soltar voluntariamente sus reservas más profundas. ¿Cuánto tiempo suele caminar usted normalmente y en qué momento del día? Comparta su experiencia en los comentarios y suscríbase al canal si quiere entender lo que realmente sucede en el cuerpo, no en la teoría, sino en la biología.